José Manuel Urquijo es maestro en Comunicación Política y Gobernanza por la George Washington University, director y fundador de la agencia Sentido Común Latinoamérica, y le dio puntual seguimiento a la reforma judicial, pero también, obviamente, a las campañas judiciales. José, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado de estar con ustedes y con todo el auditorio en Sonora. ¿Qué complicado tuvieron los candidatos judiciales? ¿Qué complicada la tuvieron para hacer campaña? Muy complicada, muy complicada. Yo estuve haciendo, como bien dice, seguimiento de las campañas, pero también piché con algunos candidatos a ministros, con algunos candidatos a magistrados y un desconocimiento total de la industria de la consultoría política para empezar y una deformación también de los presupuestos, o sea, todo estaba mal. Desde el inicio, la planeación financiera de una campaña política es toda una industria, toda una... unos equipos que se tienen que construir, etcétera, y hay precios de mercado, etcétera. Es decir, lo que aprobó el INE para empezar desde el principio era ridículo en términos de lo que cuesta una campaña político-electoral a cualquier nivel. Los 200,000 pesos que se les dio a los candidatos locales o de cargos, más pequeños, porque hubo elecciones locales y elecciones federales, ¿no? Aún así, los 200,000 pesos para el cargo más pequeño eran ridículos. Y en otra parte, para los casos más federales o nacionales, también eran ridículos. Una campaña electoral no te cuesta en 60 días 1,400,000 pesos. Ojalá que sí, ojalá que la democracia nos saliera más barata, pero es totalmente falso e irrisorio. Ahora, ¿qué pasó en las campañas electorales? Tienes personajes, vamos a tratar de desmenuzar el tema, ¿no? Tienes personajes, abogados, que no se dedicaban a eso. En comparación con un político, el político vive de su imagen pública, el político vive de estarse posicionando constantemente y pues toda su vida, toda su trayectoria siempre está comunicando y siempre está tratando de que la gente lo conozca, de que vean sus atributos, etcétera, ¿no? En el caso de los abogados, no, ellos vivían en los juzgados. Entonces, la gran diferencia para empezar es que estos personajes no eran conocidos. Y un proceso de voto es muy sencillo. Primero te conozco, me inspiras confianza, te ganas mi confianza y entonces yo te doy el voto, ¿no? Por ejemplo. Ahora, tuvimos 60 días para un posicionamiento en el cual la gente ni siquiera alcanzó a terminar de conocer a los candidatos, ni siquiera pudo conocer los atributos, la experiencia, la trayectoria, no pudo comparar. Y si a eso le sumas todavía que había, por ejemplo, para la Corte más de 80 o para otro tipo de cargos 60, 70 competidores, el gran reto era cómo diferenciarte de esos tantos. Por eso vimos también algunos casos, por ejemplo, para ministros de la Corte, que llamaron muchísimo la atención. Algunos cayeron en lo ridículo, como el ministro Chicharrón, que ya vimos que gracias al acordeón el señor pasó a ser parte de la nueva Suprema Corte de Justicia, o vimos también a Dora la Transformadora, que son los casos emblemáticos que se nos quedaron, o el del ministro del Tinder, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de estrategias tuvieron que utilizarse porque justo tienes que tomar ventaja como candidato a cualquier puesto de elección popular. Y en el caso en particular de los candidatos a ministro, insisto, que no los conocían ni en su casa, porque esa es la verdad, pues tenían que buscar la forma de hacerse relevantes, de que otras personas hablaran de ellos y por ellos para poder diferenciarse del resto de los candidatos. Y bueno, en desventaja la mayoría frente a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ligadas con la 4T, que tuvieron o ya han tenido durante los últimos años mucha exposición en la prensa, mucha exposición mediática, y además hicieron campaña abierta en los estados de la República, apoyadas por gobernadores. Te hablo de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Sí, claro, a ver, por eso te digo, o sea, la reforma y la campaña en cómo fue organizada, producto de la reforma, que al INE lo único que le toca es ejecutar una reforma. Entonces, el INE no es que él tenga que crear la reforma, etcétera. El INE simplemente ejecutó lo que le dictaron en el Congreso. Ahora, como bien dices, hay o como te lo dije más bien al principio, hay una deformación desde el origen. O sea, no puedes poner a competir a 3 ministras con toda la exposición que ya tienen, con toda la experiencia, con todo el nivel de conocimiento que ya se tiene de ellas, con el apoyo en su momento del presidente López Obrador a las 3 ministras, no las puedes poner a competir en igualdad de condiciones, entre comillas, con otros 60, 70 candidatos que ni en su casa los conocen, ¿no? O sea, sí, hubo una disparidad totalmente, no hubo un piso parejo, por más que se intentó a la hora de que el INE terminó de definir las reglas de la campaña, no se pudo, era imposible hacerlo. Sí, y luego tú tocas un punto importante, los acordeones.
Los acordeones fueron clave para que quienes ganaron alcanzaran el triunfo. Sí, totalmente. A ver, los acordeones, yo creo que ya no es ningún secreto, ¿no? Todo el mundo sabe que hubo, yo creo que ya hasta se ha reconocido que existieron esos acordeones, el INE lo avaló, el INE dijo que se podían hacer los acordeones. Ojo, yo también llevé mi acordeón y todos llevamos nuestro acordeón porque era imposible. Yo estaba frente a la urna, tenía 9 boletas que fueron los que me tocaron a mí en Ciudad de México, y de esas 9 boletas solamente voté en 3 boletas. Las otras 6 las tuve que anular y llevaba mi acordeón y hice mi tarea, pero resulta que cuando llegué a mi boleta, a mi casilla, pues no eran los candidatos que yo había investigado. Entonces yo dije, yo no voy a votar por alguien a quien no conozco. ¿Por qué? Porque no sé quién es y tampoco voy a poner un numerito como tal. Ahora, los acordeones oficiales, eso es lo que no estaba permitido, eso es lo que la ley determinó que era ilegal, pero eso es lo que usaron también. Entonces, los acordeones pues eran necesarios para que la gente pudiera. Y yo vi gente en mi casilla que llevaba su acordeón escrito a mano, que llevaba su acordeón impreso, pero que se nota que ellos lo hicieron en la computadora. Me explico, o sea, eso era bueno. Pero como siempre, pues pervierten una cosa que es legal y se agarran de una situación que está en la pura línea y bueno, pues rompen la ley, ¿no? Sí, y de hecho hubo acordeones oficiales, inclusive hasta 2 o 3 versiones en cada entidad de la República, dependiendo de los grupos de poder que conviven en Morena, porque no son uniformes los grupos que conforman Morena, sino que son varios grupos. Entonces hubo competencia entre los grupos de Morena por acaparar los acordeones, y ya vimos lo que pasó acá en Sonora, de que renunció un candidato que venía en un acordeón distinto al que se quería promover desde el gobierno del estado, por ejemplo, desde el Poder Ejecutivo, en fin. Pero sí, los acordeones fueron fundamentales para que las personas juzgadoras que ganaron la elección llegaran a estos cargos. Y también estamos observando que en estos acordeones venían personas que sin carrera judicial evidentemente no tienen la experiencia y no van a tener la experiencia para estar en esos cargos. Vemos el caso de las 2 magistradas del Tribunal Electoral, del Tribunal del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, que ganaron y que han sido exhibidas por las entrevistas, por el desempeño que tuvieron sus entrevistas en el Poder Legislativo de Sonora. Bueno, el caso de los acordeones es muy lamentable, otra vez, insisto, la forma en la que se pervirtió una herramienta útil. Yo creo que era una herramienta útil, yo estoy a favor de que la gente para este tipo de elección pueda llevar su acordeón. Lo que no estoy a favor y quedó demostrado es la operación política que se dio. Los acordeones mandados a hacer en imprentas, recortados a la perfección, o sea, eso no se vale, no está permitido, lo pervirtieron. Ahora, los que no estábamos, yo llevé un candidato a ministro que la verdad hizo un gran papel como candidato, lo agarramos literalmente en ceros, con 0 seguidores en redes sociales, con ni un solo voto de estructura, ni un peso extraño o ajeno a la campaña, ni un medio de comunicación comprado, absolutamente nada, pero teníamos 60 días y aún así logramos meter al candidato en las encuestas de percepción, en las encuestas de opinión pública y al final logramos 417,000 votos, eso es lo que logramos. Evidentemente 417,000 votos no te alcanzan para competir con una estructura nacional que te pueda dar 2 o 3 millones de votos, pero esos 417,000 votos fueron literalmente votos que sí se puede, y se demostró, al menos en la campaña que nosotros llevamos a cabo, se demostró que sí se puede hacer campañas políticas adecuadas, profesionales, sí se pueden hacer campañas judiciales cuando tienes un buen mensaje y cuando realmente estás queriendo cambiar el status quo. Sin embargo, no puedes luchar contra una maquinaria. O sea, en 60 días conseguimos 417,000 votos. Pero no conseguimos entrar a los fregados acordeones que ya sabíamos que iban a existir. Y aún así el señor dice, bueno, vamos a participar. Vamos a ser parte de este proceso, pero sí los acordeones le vinieron a hacer muchísimo daño a esta elección y por supuesto que alteraron el cómo pudo haber resultado realmente una elección donde no hubiera habido una mano externa. Desde tu perspectiva, ¿qué candidatos judiciales tuvieron una campaña que hay que marcar como sobresaliente y que no hayan tenido el apoyo de la estructura oficial? Bueno, yo creo que el ministro Chicharrón la tuvo, sí. Arístides Guerrero, al menos yo digo que como él ya sabía que estaba en el acordeón oficial y que traía sus enjuagues y sus acuerdos con gobernadores, etcétera, pues había que legitimar su triunfo, ¿no? Y así fue.
hay que reconocer que el señor hizo una campaña electoral bastante digna, con propósito, con todos los elementos que debe llevar. Yo creo que de mujeres, la señora Estadora, la transformadora, también hizo todo el proceso de cómo se tiene que hacer una campaña electoral de manera profesional. Carlos Odriozola, de quien yo llevé su campaña también, yo hice la estrategia de comunicación y todo, hicimos una gran campaña, pero insisto, no nos alcanzó otra vez. Fíjate, para que te des una idea, en la veda electoral, justo el día que empezó la veda, se nos hace viral un video que llega a 1.6 millones de reproducciones en 2 días. Y la gente misma diciendo, yo no lo conocía, voy a salir a votar por él, me dieron acordeón, tal. Una cosa muy bonita que nosotros, los consultores políticos, quienes nos dedicamos a eso, cuando ves que eso pasa en las redes sociales, que la gente defiende, que la gente promueve una candidatura por convicción, porque te convence, porque te enamora, porque crees en el proyecto, porque te inspira confianza. Y la misma gente decía, ya le dije a mi abuelita, yo llevé a mis papás, y al día siguiente también la gente subía fotos votando por el señor con el 57 en la boleta morada. Esas cosas difícilmente se logran. Yo digo que si hubiéramos tenido un mes más de campaña, después de que ese video se nos hizo viral y de que la gente empezó a conocerlo, ojo acá con lo que estoy diciendo, conocerlo, porque no lo conocían. Pero después de que la gente lo empezó a conocer, entre más lo conocían, más lo querían votar. Pero no nos alcanzó el tiempo. Y se nos metieron en el camino los acordeones. Un mes más, y créeme que sí le damos un susto a los acordeones y se mete por la izquierda este señor, por ejemplo. Sin hacerlo renunciar, como en Sonora, que hicieron renunciar al que ganó. Ya eso sería otra cosa, pero pues son otro tipo de intereses. Entonces, claro. Pero el señor llevó una campaña muy digna, o sea, como muchos personajes que con las condiciones y con las limitaciones propias que les marcó el Instituto Electoral, hicieron una campaña bastante digna. Claro. José Manuel Urquijo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y cuáles son tus redes sociales para las personas interesadas en seguirte? Claro, gracias Juan Carlos. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, @JoséUrquijoR y @Sentido Común Lat, José Urquijo R. Gracias por este gracias, análisis. Juan Carlos, y gracias a todo el auditorio.